Bueno, muchachos, bienvenidos a esta excelente charla webinar introductoria a un plato fuerte que tenemos especialmente ahorita en enero. Ya les estaremos contando al finalizar. Aquí tenemos a nuestro invitado internacional, el ingeniero Aníbal García, quien ahora pues va a trabajar de la mano del Politécnico, de la mano Formación Estructural y de la mano a su gran empresa eRepay. Bienvenido, Aníbal. Gracias, Jair. Bueno, muchachos, me presento. Mi nombre es Aníbal García. Soy ingeniero de profesión. Soy ingeniero en electrónica con una maestría de semiconductores de Miami College, como tal, hecha en Estados Unidos. Y mi especialización principal es todo el tema electrónica en la parte de telefonías. Prácticamente el motivo principal de nosotros capacitar es venir cambiando el tema de, Ujú. dejar de reparar de manera empírica, sino conocer el porqué, el funcionamiento y cómo realizar un protocolo de diagnóstico de manera correcta. Eso es muy importante. Enfocado de mano del funcionamiento, llevarlo con hojas de datos, con planos esquemáticos, con seguimiento lineal, mirando aquella información que de repente tenemos a la mano que muchas veces no sacamos provecho por desconocimiento. Entonces, la charla de hoy vamos a aprender un poquito sobre la estructura de los procesadores, eh, cómo podemos sacar provecho de esto en un momento de un protocolo de diagnóstico y cómo podemos comenzar a trabajar un poquito más de información en base a los equipos. Por ejemplo, algo muy principal que sucede mucho hoy en día en la telefonía es que vamos a conseguir diversas arquitecturas, como por ejemplo las que son MediaTek, Qualcomm, Exynos, Silicon, donde vamos a conseguir muchos procesadores en diversos equipos, pero sin embargo vamos a conseguir equipos que tal vez hoy ese procesador sea un procesador tope de gama o gama alta, si le queremos llamar así, pero ese procesador gama alta dentro de 3 años ya pasa a ser un procesador de gama baja, donde las empresas ensambladoras como Samsung, Lenovo, entre otras, usan esos procesadores para equipos de entrada prácticamente, donde le pueden colocar cámaras, algunos periféricos y demás y sacarlos al mercado. Entonces, en base a esto, una de las limitantes que sucede mucho en el ámbito técnico es el tema de la información, como por ejemplo si muchos técnicos tienen un equipo, por ejemplo, un A10S con falla de iluminación, backlight, muchos hoy en día lo que hacen es buscar en internet. Obviamente esto es algo muy común, muy normal, buscar información para, bueno, tratar de hacer un protocolo de diagnóstico, un tipo de seguimiento lineal. Sin embargo, muchas veces estas informaciones es un diagnóstico esencial y muy básico. Por ejemplo, si nosotros analizamos esta imagen que tenemos acá, esto es un A10S, una falla del backlight, y aquí nos indica, bueno, dónde está la resistencia, la bobina, el diodo, el capacitor, el circuito backlight, y esa es toda la información que tenemos allí. No hay más información, sino que revisar estos componentes, algunas medidas y más nada, pero no hay información sobre qué necesita el circuito para funcionar. Entonces, si ponemos de ejemplo este equipo, este es un A10S en el cual no hay nada de información en ninguna herramienta de pago, que algunos ya más o menos la deben haber conocido en la capacitación con el instituto. Hay varias herramientas como Borneo, como Sysao, como ZXW, donde van a conseguir información para reparar dispositivos. Sin embargo, no todas esas herramientas tienen todo, sino que volvemos a lo mismo, conseguimos una información muy básica y limitada. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, si ya yo tomé un A10S, hice un protocolo de diagnóstico, cambié la pantalla, medí el FPC, cambié la resistencia, la bobina, el diodo, el capacitor, hasta el mismo circuito? Prácticamente hay compañeros que cambian todo y dicen, bueno, si cambié todo, sigue igual, todo está bien, ya no tengo más nada que hacer, ¿qué más puedo hacer? Y es ahí donde entramos nosotros y donde entra el por qué asistir a esta capacitación, porque siempre hay algo más que revisar a nivel de funcionamiento. Principalmente, conozcamos la siguiente estructura. Aquí tenemos una estructura en base al procesador MT6765 o MT6762 de MediaTek, en el cual ambos procesadores están basados en la misma arquitectura y el mismo nos va a determinar lo siguiente, que para yo poder utilizar esta plataforma de procesadores, yo voy a necesitar el PMIC MT6357, el sub-PMIC, que es el circuito de carga del MT6371, el circuito Wi-Fi, el MT6631,
y el circuito transceiver para radiofrecuencia, el MT6177. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier dispositivo que lleve el procesador MT6765 o MT6762 va a llevar el mismo PMIC, el mismo circuito de carga, el mismo transceiver y el mismo circuito Wi-Fi. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un ADSS en el cual no tengo información sobre el circuito de iluminación o el PMIC o el circuito de carga, cualquier equipo que lleve el mismo procesador, sea un MT6765 o un MT6762, me va a servir de información base para conocer el funcionamiento del circuito. En base a esto, hay varias formas de saber, por ejemplo, qué procesador lleva un dispositivo simplemente con que nos llegue al local y nosotros sin desarmarlo. Por ejemplo, algo que podemos hacer es buscar nuestro código FCC, FCCID, que es el código de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y yo puedo buscar, por ejemplo, del Xiaomi Poco X3 Pro FCCID. Una vez que tenga este código FCC, yo puedo buscar, por ejemplo, el FCCID del Poco X3 y puedo buscar el reporte FCC. Una vez que busco el reporte FCC, voy a buscar una página que vamos a tener acá que nos dice internal photos, que son las fotos internas del equipo. Ya aquí de inicio, voy a descargarlo, yo voy a tener todas las fotos internas del equipo, todo el desarme, directamente fabricante, su PCB y demás, y voy a poder ver inclusive no solamente parte de las fotos internas, sino que también si voy a detalle un poquito más, voy a ver hasta los circuitos que lleva el dispositivo sin necesidad de yo abrirlo y quitar los blindajes. Esto es algo básico que todo técnico que trabaje telefonía tiene que saberlo como tal. Ya de inicio yo puedo saber que este equipo lleva determinado procesador, lleva un procesador de la marca Qualcomm como tal. Aquí se logra apreciar, donde lleva una RAM de la marca SK Hynix y una memoria MMC de la marca China Telecom como tal. Tenemos un circuito Wi-Fi de la marca Qualcomm, un PMIC de la marca Qualcomm, etcétera, como tal. Entonces ya de inicio yo puedo saber qué tipo de procesador tiene, la nomenclatura del procesador, y en base a eso yo puedo, por ejemplo, saber qué procesador voy a buscar o qué equipos que llevan el mismo procesador voy a buscar. En base a esto, por ejemplo, si yo quiero buscar equipos que lleven el procesador MT6769 o MT6762, yo puedo buscar, por ejemplo, la lista de teléfonos a nivel mundial que lleven el mismo procesador. Y si yo voy, por ejemplo, a la marca Samsung y nos vamos a los dispositivos, vemos que hace 6 años el A10S, que es el A100-107, lleva ese procesador, pero luego, un año después, sacaron el M01S y con el mismo CPU como tal. Entonces siempre van a haber dispositivos, inclusive no solamente de esa marca, sino equipos más nuevos. Aquí vemos equipos de hace 3 años que tienen el mismo procesador y así sucesivamente. Podemos conseguirnos inclusive equipos actuales de este año que llevan el mismo procesador. Simplemente lo que hacen los fabricantes es agregar una pantalla diferente, una cámara diferente. En vez de colocarle 3 GB de RAM, le colocan 4 GB o 6 GB de RAM o un mayor almacenamiento. Y las marcas van reutilizando estos procesadores que antes eran gama alta, ahora los venden como gama media o gama de entrada y se sigue reutilizando. Así funciona la parte de diseño de la telefonía. Nada se desperdicia, ningún chip, ningún silicio se desperdicia. Un silicio que hoy es un tope de gama, mañana es un gama media, 10 días después va a ser un gama media baja y luego va a ser un gama de entrada. Y siempre se van reciclando estos silicios como tal. Entonces, si buscamos, por ejemplo, ya tenemos ahí diferentes marcas, voy a buscar equipos, mismos equipos, pero en una marca más conocida como Motorola. Aquí tengo que el Motorola E6S lleva el mismo procesador y el Motorola E6 Plus lleva el mismo procesador, en el cual yo puedo utilizar estos equipos para poder utilizar la información de yo saber de manera específica qué tipo de información tengo yo acá. Ejemplo,
si yo vuelvo a donde estábamos en la imagen que estábamos viendo al principio, que es esta, como tal, yo quiero saber qué función cumple cada uno de los pines. Pero la imagen que conseguí en Borneo, la imagen que conseguí en Internet, con un video en Internet, no me dice el funcionamiento de cada línea, ni tengo el plano esquemático, quedó en el aire. Pero no hay esquemático del equipo, pero sé cuál es el procesador que lleva y sé que el Motorola E6S lleva el mismo procesador. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si yo busco el modelo técnico del Motorola E6S, que es una serie XT, Motorola E6S, que es el 2053, me puedo ir, por ejemplo, a una página de esquemático, en este caso es la página de nosotros, XT 2053. Y aquí tenemos el plano esquemático completo del equipo como tal. El SI, el S6S, el cual puedo descargar el plano esquemático completo. Entonces, en base a esto, si yo busco equipos adicional, otros equipos que llevan el mismo procesador, por ejemplo, el Motorola XT 2055, también lleva el mismo procesador, el 2055. El 2055, que es el G8 Power, lleva el mismo procesador. Aquí vemos el MT6762. Y podemos ver algo de información que nos mostraba la hoja de datos técnicos del CPU. Esta imagen que vemos acá, esta es una hoja de datos técnicos del CPU. Esto es lo que el fabricante del procesador le envía a Samsung, a Motorola, a Xiaomi, cuando va a vender un CPU. Ellos le dicen, le indican, esta es la memoria que puedes colocar, son los tipos de memorias que puedes colocar, estos son los circuitos de radiofrecuencia que puedes colocar, este es el circuito Wi-Fi que puedes colocar y que funciona de manera adecuada en este tipo de procesadores, tanto en el MT6765 como el MT6762. Entonces, si basamos en esto acá, nosotros podemos determinar, bueno, que tenemos el MT6631 como circuito Wi-Fi y para el circuito de radiofrecuencia Transceiver el MT6177. Luego tenemos el Motorola XT2097, que es el Motorola E7i Power también. Vemos que tenemos igual el mismo procesador MT6762, seguimos teniendo el mismo circuito de Wi-Fi Bluetooth MT6631 y tenemos también el mismo circuito de radiofrecuencia el MT6177. En base a esto, ya nosotros tenemos información de varios dispositivos en el cual tenemos el mismo procesador, en el cual nosotros necesitamos en estos momentos, la información del circuito de iluminación para conocer la distribución de los pines del circuito y el funcionamiento del circuito, porque si nos llega un caso de que ya revisamos FPC, descartamos display, cambiamos el circuito y todo lo demás, necesitamos saber qué necesita el circuito para funcionar, cómo funciona el control de este circuito como tal. Entonces, acá es donde yo, por ejemplo, si yo quiero ubicar de una manera más rápida o fácil el sector del display, algunas nomenclaturas que podemos tener en cuenta para buscar en un plano esquemático el sector del display. Por ejemplo, lo podemos buscar como LCM, Liquid Crystal Module o LCD, o si es una pantalla AMOLED o PLED como tal, va a ser la nomenclatura Octa o DLED o PLED. Y en el caso de que sea una pantalla Incel, podemos utilizar la nomenclatura INK como tal. Pero la nomenclatura más universal para poder ubicar el sector del display va a ser esta, LCM como tal. Una vez que yo busco la nomenclatura, voy a buscar la nomenclatura LCM, conseguí acá una línea que es un RC del display. Por lo general, cuando conseguimos un RC del display, esto nos va a llevar directamente al conector FPC de la pantalla. Aquí vemos el conector FPC de la pantalla. Vamos a buscarlo, aquí está. Este es el conector, el FPC de la pantalla. Y aquí vamos a buscar la línea del ánodo del display del circuito backlight, que sería por donde vamos a tener la parte de la iluminación. Vamos a tener el ánodo, por donde se alimenta el panel LED, y el retorno va a ser por los cátodos. Al yo buscar la línea del ánodo, esto nos va a llevar al sector donde está el circuito. Y aquí tenemos el circuito backlight, LSM, backlight leg driver. Bien, y aquí lo ubicamos en este plano esquemático. Sin embargo, para volver a corroborar lo que estamos enseñando, en base a tipo de procesador, si buscamos en otro equipo diferente, la misma línea, nos va a llevar al mismo circuito backlight. Y si a simple vista miramos ambas páginas, es como si tuviéramos una fotografía en blanco y negro y una fotografía a color. Prácticamente. Cambian algunos elementos, pero si miramos elementos básicos como
La bobina del circuito backlight es una bobina de 10 microhenrios y si miramos el otro equipo, viene siendo una bobina de 10 microhenrios. Tenemos el mismo circuito de manera exacta. Ahora, ¿qué nos indica esto? Nos indica lo siguiente, que según el fabricante, el circuito viene siendo técnicamente el TPS 1161 o el 710-1418M001. Pero también se puede utilizar el AW9962E. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque este circuito TPS sea fabricado por el fabricante Texas Instruments y el 710M001 sea fabricado por China Circuit y este sea por Awinic, aunque sean diferentes fabricantes de circuitos, el funcionamiento es el mismo y nos está indicando el plano esquemático que el circuito con esta nomenclatura o con esta va a ser compatible y va a trabajar bajo las mismas condiciones. Es por eso que a veces vamos a conseguir algunos equipos, aunque sean las placas iguales, con unos circuitos diferentes y lo podemos cambiar de una placa a otra y va a funcionar. De repente, en algunos sectores como iluminación o display, el fabricante puede utilizar algunas marcas de terceros para algunos circuitos, pero que sean fabricadas bajo las condiciones del funcionamiento del procesador. Entonces, si yo ubico, por ejemplo, ya de inicio, ya aquí tengo información que me puede servir, como por ejemplo, ya sea acá que el pin 1 es una línea feedback o retroalimentación, una línea de compensación, tenemos acá una línea de tierra, la entrada, la línea de control, la línea de switching y el thermal pack como tal. Es lo que tenemos acá en la distribución de pines del circuito, pero si yo quiero una especificación aún más técnica, ya teniendo la nomenclatura del circuito, ya yo puedo investigar con la hoja de datos técnicos el funcionamiento como tal de cada uno de los pines. Entonces yo aquí puedo buscar la hoja de datos, que es el datasheet, y aquí me lleva al fabricante de la hoja de datos del circuito como tal, y aquí voy a tener la hoja de datos. El fabricante del circuito es Awinip. Este es el nombre técnico, la nomenclatura técnica del circuito, AW9962EDNR, y nos indica acá que es un circuito, un WLEC driver, un circuito backlight, con el que trabaja a través de PW Diamond Buzzing. Quiere decir que controla el brillo y se enciende el circuito a través del PWM. Si buscamos por acá las especificaciones técnicas, aquí está la hoja de datos, vamos a descargarla. Y ahora yo quiero saber qué es lo que hace encender a este circuito. Entonces, aquí tengo específicamente la distribución de pines del circuito. Aquí está. Este sería el top del circuito. El top del circuito, ahí está. Y aquí tuviéramos la de la distribución de pines. Entonces, si ahora yo quiero utilizar la información que hay en alguna una herramienta de estas de simulación de seguimiento lineal, por lo menos para el caso de la 10S, aquí está, a 107. Bien. Y nos vamos al circuito. Aquí tenemos el circuito. Bien, tenemos la distribución de pines. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 como tal. Si vemos la distribución de pines, el pin número 3 viene siendo tierra. En este caso, voy a marcarlo en rojo. Aquí está. El pin número 1 viene siendo feedback. Y el pin número 6 viene siendo la entrada de alimentación del circuito como tal. Bien, entonces si vemos acá que tenemos la tierra, tenemos por este lado lo que es la entrada del circuito, la entrada de alimentación. Y tenemos el feedback por acá, la retroalimentación, que por lo general el feedback en un circuito de iluminación va a ir a la línea del cátodo y la línea del cátodo va a estar conectada al conector FPC de lo que es el display como tal. Ahí está, el FPC, el display. Ahora, bien, ya tengo ubicada la entrada y todo lo demás. Sabemos que tenemos por aquí, tenemos el cátodo, tenemos tierra, tenemos entrada, tenemos el switcheo para la parte del bus, la elevación de voltaje. Pero tenemos un pin adicional, que es el pin número 5. Y si nosotros vemos en información que también podemos conseguir de repente en internet, donde yo busco A10S, A10S falla de iluminación, el detalle va a ser que voy a conseguirme un montón de información y nadie en ningún momento me va a decir qué puedo revisar si
el circuito lo cambié y sigue sin encender el backlight. Nadie lo indica, nadie dice nada y demás. Es allí donde conocer un poquito más el funcionamiento del circuito nos va a indicar lo siguiente. El detalle es que cuando hablo de un circuito backlight, el circuito backlight se va a controlar por algo que se llama PWM o modulación por anchos de pulso. ¿Y qué sucede con esto? Esta línea va a cumplir dos funciones específicas. Va a permitir que el circuito encienda y se controle. Y aquí es donde viene la parte de la línea de control, el pin número 5, y según las especificaciones técnicas del pin número 5 nos indica el pin número 5 es el pin de habilitación, enable, y también puede ser utilizado para el PWM Digital Diming. ¿Qué quiere decir esto? El brillo, el control del brillo. Esta línea tiene dos propósitos. Enciende el circuito y lo controla. Entonces aquí donde tenemos algo más que revisar. ¿Por qué? Porque esta línea es la que va conectada al procesador. Y si nos basamos en la información, por ejemplo, por ejemplo, lo que es herramientas como esta y demás, y nos ponemos a ver líneas de colores, pues tal vez muchas veces el no conocer el funcionamiento no nos va a ayudar en su totalidad en el protocolo de diagnóstico, sino que hay que saber que yo aquí tuviera que tener una caída de tensión que tiene que estar entre los 500 y 700 para yo determinar que el procesador no está desconectado en esta línea, como tal, yo ahí pudiera decir, ok, pues tenemos una falla más bien a nivel de la línea de control en vez del circuito y me fuera ahorrado reemplazar todos esos componentes, la bobina, el diodo capacitor. O también conocer que muchas veces sustituyendo esta línea de control por una alimentación de 1.8 nos puede ayudar a nosotros también a poder dar una solución alternativa, sino que quedaría el brillo fijo al 100%, quedaría el circuito encendido todo el tiempo, pero daríamos una solución alternativa. Entonces, aquí tenemos donde nosotros comenzamos trabajando con un equipo que no teníamos información, no hay plano esquemático, no hay nada de información, en la información que hay en internet o herramientas no nos indica el funcionamiento de las líneas y terminamos ubicando el tipo de procesador, buscando un esquemático de Motorola y en el esquemático de Motorola pudimos ubicar la nomenclatura técnica del circuito y a través de la nomenclatura técnica buscamos la hoja de datos y ya pudimos ubicar la información necesaria del circuito como tal para poder determinar cuál es el funcionamiento de las líneas. Ahora, ¿qué nos tocaría como alguna fase adicional? Bueno, entender que para nosotros muchas veces casos como estos, donde no hay información, muchos técnicos los dejan escapar. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que es que a veces nos limitamos porque nosotros queremos, pero la información está allí. Ahí podemos ver cómo, inclusive sin necesidad de abrir un equipo, podemos saber qué tipo de circuitos llevan. Y trabajando en base de tipo de procesador, podemos también conocer qué otro equipo van a llevar el procesador y conseguir algún tipo de compatibilidades. Vamos a ver el chat por allí, a ver si hay algún tipo de preguntas por allí, la pueden dejar por el chat. A ver, ¿dónde coloco el chat acá? Ah, no, dale, Luis. Ok, perfecto. Bueno, si tienen alguna consulta, la pueden ir dejando por el chat. Entonces, bien, esto es por la parte de compatibilidades y circuitos. Sin embargo, si volvemos a lo que es el tema de la hoja de diseño, y aquí, bueno, esto es algo un poquito más diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, es el tema de, a veces hay algunas líneas que, por ejemplo, podemos conseguir equipos que es común que tengamos hoy en día fallas de soldadura. Equipos que de repente tengamos que hemos cambiado el display, vemos que todo está perfecto, medimos las caídas de tensión en el FPC, está todo perfecto, vemos el circuito del display, están todos sus voltajes, vemos el circuito de iluminación, está todos sus voltajes, pero el circuito sigue sin dar imagen. Y aquí viene lo siguiente, ¿cómo trabaja un procesador en base a su estructura lógica como tal? La estructura lógica, vamos a tener diferentes bloques. Entre uno de esos bloques, el bloque que nos permite que el equipo pueda dar una imagen, viene siendo el GPU, el bloque GPU, que es la unidad de procesamiento gráfico. Pero en la unidad de procesamiento gráfico tenemos en funcionamiento las líneas MIPI.
que algunos de ustedes, en algunos casos, en algún momento habrán escuchado sobre las líneas MIPI de display o la parte del display. Si vamos, por ejemplo, a un esquemático o vamos a hacer un seguimiento lineal de un equipo como un A10 y nos vamos a la parte del display, si nos vamos a un protocolo de diagnóstico, a un protocolo de diagnóstico total, ¿cómo haríamos un protocolo de diagnóstico? Las reglas básicas y esenciales para un protocolo de diagnóstico son las alimentaciones, señales de encendido y va a ser la parte de comunicación. Las alimentaciones son cualquier línea de alimentación que vamos a tener como alimentaciones positivas o negativas. En el caso de alimentaciones positivas, vamos a tener las siguientes nomenclaturas: BCC, BDD, BSP o B+, como tal. Y en el caso de las negativas, vamos a tener las nomenclaturas BE, BSS, BSN y B negative como tal, en la parte del display como tal. Pero en el caso del display, la primera alimentación que necesita el display para poder ser reconocido y pueda el dispositivo comenzar a trabajar su circuito de iluminación, su circuito que envía los voltajes al display y comenzar a graficar imagen, viene siendo la alimentación de 1.8. Alimentación de 1.8 para nosotros es la elemental para que la pantalla sea reconocida. Muchas veces si esta alimentación no está presente, lo que va a suceder es que muchas veces no va a dar ni imagen o no va a dar ni siquiera la iluminación de fondo. En el caso que tengamos una pantalla TFT LCD, en el caso que tengamos una pantalla AMOLED o del tipo LED, pues no va a dar ningún tipo de información ni imagen como tal en pantalla. Entonces, la alimentación principal sería alimentación de 1.8 que llega a dos sectores diferentes, pero tenemos un voltaje de alimentación positivo. En este caso tenemos la nomenclatura BSP, aquí la tenemos, voy a marcarla en rojo, BSP, de 5.5 voltios, y tenemos un voltaje de alimentación negativo, en este caso BSN, de menos 5.5 voltios. Entonces tenemos tres alimentaciones en total. Tenemos la de 1.8, la de 5.5 y la de menos 5.5. Eso sería el primer protocolo a revisar en una falla de imagen del equipo como tal. Sería el sector de alimentación. Luego, ¿qué revisaríamos por señales de encendido? Para nosotros, señales de encendido son aquellas que son determinadas con las siguientes nomenclaturas: Enable, INT, Reset, IRQ, como tal. Entonces, cualquier línea Enable, INT, Reset o IRQ viene siendo señales de encendido. En el caso del Enable o Enable, esta señal, por lo general, parte de 0, sube a 1.8 voltios y se mantiene todo el tiempo acá. Se mantiene 1.8 voltios. 1.8. 1.8 voltios como tal. 1P8. Bien. Ahora, en el caso de las INT o las RESEC como tal, en el caso de las INT, que vienen siendo líneas de interrupción, o IRQ, que viene siendo solicitud de interrupción, tenemos un pulso. La línea parte de 0, sube a 1.8, en este caso, y luego se mantiene en un rango de 300 milivolts como tal y se mantiene allí. Esto viene siendo un pulso como tal. Un pulso se genera por un instante como tal. Y esta señal puede ser tanto activación de estado alto como activación de estado bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos tener una nomenclatura que nos diga INT, N, y en este caso la señal, en vez de comenzar de 0, partiría a la inversa. En este caso, parte de 1.8, baja y se mantiene un nivel de tensión de 700 milivolts como tal. En este caso se genera el pulso, es cuando se genera el estado bajo de 0 como tal, en este caso específico como tal, que sería una activación de estado bajo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los RESET. En el caso de los RESET, tenemos dos tipos de RESET, por lo menos las líneas RESET comunes como tal, que se generan en activación de estado alto, cuando hay un estado lógico alto. En este caso, aquí se genera el reset. Y tenemos el reset que se genera en activación de estado bajo, cuando el estado lógico cae a 0 en este caso, acá específico.
y la nomenclatura sería un reset N como tal. Reset N, o muchas veces L como tal, low como tal. Entonces, acá podríamos tener también un protocolo de diagnóstico diferente. ¿Por qué? Porque no muchas veces el hecho de que midamos voltaje en una línea INT o reset quiere decir que la línea está funcionando. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que si yo tengo un reset común y yo tengo un nivel de tensión de 1.8 voltios, ok, el reset se activa cuando tenemos 1.8 voltios, nos está indicando que está en funcionamiento. Pero si la línea tiene la nomenclatura N o L y yo mido 1.8 voltios, ella va a estar en 1.8 voltios cuando está en reposo como tal, pero cuando está activada, cuando está activado el reset como tal, aquí va a haber 0 voltios de manera específica. Es cuando se genera el estado lógico bajo como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con las nomenclaturas, porque las nomenclaturas nos pueden indicar también el funcionamiento. Entonces, si vemos en este mismo equipo la señal de encendido de lo que es de esta pantalla y buscamos el reset y le hacemos un seguimiento al reset como tal, a la línea del reset, nos indica que es un reset del tipo común. No vemos la nomenclatura N al final ni L al final, con lo cual nos está indicando que si yo mido 1.8 en esta línea, estaría corroborando que está funcionando. Pero si yo en vez de ver esta nomenclatura, aquí yo viera la siguiente nomenclatura, al final viera que acá tiene una N al final. Esto que vemos acá como N nos está indicando a nosotros que en realidad aquí no tuviéramos que tener 1.8 cuando el equipo esté encendido. Deberíamos tener 0 voltios. Nos está indicando que el reset está activado. Pero si yo, por no saber interpretar esquemáticos, por no saber interpretar las señales, yo digo, ok, tengo 1.8 acá, estoy cayendo en una mala praxis por desconocimiento de las señales. Entonces, aunque el plano esquemático nos indique el voltaje y como tal, hay que saber el funcionamiento de las señales, que eso nos puede ayudar en el protocolo de diagnóstico. Entonces, ya ubicamos las alimentaciones, ubicamos la señal de encendido. Por último protocolo, en la parte del display, tendríamos los que son las líneas de comunicación, que serían las líneas MIPI y vienen en pares como tal. Aquí tenemos una comunicación diferencial, donde tenemos las líneas en canales, se presentan en canales 0, 1, 2, 3, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, MIPI data 0 positivo, MIPI data 0 negativo, que serían plus a minus como tal. Cada canal, en este caso, tiene su plus a minus, su positivo y negativo. Que tenemos data 0, positivo y negativo, data 2, positivo y negativo, data 1, positivo y negativo, data 3, positivo y negativo. Estas líneas son hermanas, tienen un mismo origen y si hacemos un seguimiento a la línea como tal, nos vamos al origen del procesador, la línea van a ser hermanas como tal, vienen del mismo sector. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas mismas líneas, si vemos acá, todas estas están aquí en conjunto. Cuando hablamos de caídas de tensión, todas estas mismas líneas van a tener la misma caída de tensión. Si medimos en escala de diodos o semiconductores a la inversa, la caída de tensión comparativa de estas líneas la podemos hacer entre una como otra para saber si hay un tipo de conectividad al CPU, si la línea no está desconectada como tal. Entonces, si esta línea, por ejemplo, yo medí la caída de tensión y esta línea me dio una caída de tensión en diodo a la inversa de 350 milivolts, específicamente todas las líneas DSI prácticamente me van a medir datas, me van a medir exactamente igual. La diferencia va a ser con los clock. Las líneas CLK, que son las de reloj, voy a poder comparar una con la otra de manera específica para ver su valor referencial como tal. Entonces, en esto tendríamos el protocolo de diagnóstico total. Alimentaciones, señales de encendido y comunicación. Pero, ya aquí viene la última interrogante. Profe, si yo agarré, tomé y medí, las alimentaciones están bien. Medí la señal de encendido, está perfecto. Medí las líneas, todas sus caídas de tensión está bien. No me indica que el CPU está desconectado. Todo está perfecto. ¿Qué más puedo yo revisar? Si todo está perfecto, cambia el circuito, no hay corto, no hay fuga, el equipo suena, pero no da imagen, cambia la pantalla, todo está perfecto, le dice software, no tengo más nada que hacer, ¿qué más puedo revisar? Ahí es donde viene la etapa del procesador, la etapa del procesador gráfico. El procesador gráfico no trabaja por inercia, el procesador gráfico está embebido dentro del CPU.
Y este procesador gráfico, para poder funcionar, necesita una alimentación. Y si nosotros vamos al sector donde se generan las líneas de comunicación del procesador gráfico, que nos van a llevar al CPU como tal, nos indica que necesita una alimentación de 0.9 voltios. Acá dice ABD 09 MIPIs, que es lo que hace funcionar todas las líneas de comunicación del CPU. Y esa línea de comunicación de 0.9 voltios proviene del PMIC y hay una regla básica como tal en los PMIC. Si usted mide una alimentación que viene un bloque del CPU y esa alimentación no está presente, nos está indicando que el CPU se desconectó. Y es allí donde usted se puede ahorrar el bajar el CPU o no por descarte, simplemente por saber el funcionamiento. Un compañero común tomaría y diría, ok, yo voy a hacer revaling al procesador porque no tengo más nada que hacerle, porque lo haría por descarte, pero resulta que para nosotros los técnicos que tenemos una base en protocolos de diagnóstico no existe el descarte, existe el protocolo. Y el protocolo nos indica que si el voltaje no está presente es porque el CPU se desconectó. ¿Y qué se estaría desconectando? Se estaría desconectando el bloque específico que hace funcionar los gráficos. Y esa alimentación está compartida con lo que es los núcleos del procesador, con el módem, con el CPU al mismo tiempo. Pero solamente un pack, una pequeña esfera que se desconecte por un golpe, por un impacto, ya este GPU va a dejar de funcionar. Entonces, estas son informaciones importantes que nos pueden ayudar a nosotros a entender que el protocolo de diagnóstico no siempre va a ser directamente medir voltajes o directamente medir valores. El protocolo de diagnóstico siempre va de la mano de entender el funcionamiento. Y una vez que entendamos el funcionamiento, vamos a tener las herramientas necesarias en las manos para poder desarrollarnos mejor como técnico y no caer en el tema de que voy a hacer esto por descarte. En un técnico profesional, cuando ya tenemos una base y sabemos el funcionamiento de los diferentes sectores, eso nos va a ayudar a tocar diferentes elementos en el protocolo de diagnóstico sin caer en la mala praxis. Entonces, para no caer en la mala praxis, es muy importante documentarse. Y es por eso que, bueno, queríamos dar esta clase para incentivarlos a ustedes a que participen en el curso que vamos a tener en Bogotá del 26 al 30 de enero en el Politécnico Industrial Nueva Colombia, donde van a poder ver todos estos procesos y no solamente estos procesos a nivel explicativo, sino también a nivel práctico. Pueden llevar sus equipos también y en esta capacitación, pues no solamente van a tener lo que es la capacitación con toda la información de más, sino que aunque vamos a ver muchos temas nuevos, van a tener previamente la capacitación una nivelación. Durante la capacitación van a ver todas las actualizaciones y una vez culminada la capacitación, ustedes van a tener acceso a toda la información nueva que ya la tenemos grabada inclusive para que usted pueda posterior al curso, si de repente se olvidó tomar nota y demás, poder repasar todos esos procesos que le mostramos en la capacitación para que usted tenga ya un soporte adicional donde usted pueda de repente, se me olvidó cómo funciona el display, usted va a ir directamente y les voy a estar mostrando ahorita cómo va usted a ubicar posterior al curso de ellos. Por ejemplo, vamos a mostrarlo por acá. Importantísimo todo esto que estás diciendo, muy importante. Muchachos, des en cuenta que normalmente esto por eso se llama nivel avanzado, ¿no? Esto ya es un nivel avanzado, lo que llamamos un nivel 3 de reparación en cualquier área, ya sean celulares, en computadoras, en portátiles. Un nivel 3 es poder ya interpretar un plano y poder hacer las medidas a través del plano. Entonces, hemos notado que el 90% de los técnicos de celulares y de smartphone no llegan a un nivel 3, no llegan a un nivel 3, se quedaron por allá en un nivel 1, solamente cambian un puerto de carga, un display, habrán que un reflow, pero ya ubicar una falla en una placa electrónica tiene muchas ventajas, ¿no, mi estimado amigo? Correcto, Porque correcto. van a Miren, evitar por de... ejemplo, muchachos, de- acá les estoy mostrando. Esta es una de las clases que van a tener, por ejemplo, de soporte, ya que ustedes tienen, por ejemplo, la clase de display, donde van a ver explicado paso a paso todo lo que es el funcionamiento.
Luego el funcionamiento, van a ver todo el seguimiento lineal. Esto lo vamos a estar viendo en el curso allá también, porque esto lo tenemos grabado ya. Y luego van a estar viendo la parte práctica, donde van a ver inclusive la medición con el multímetro. Ahí está. Van a estar viendo la medición inclusive con algunas herramientas adicionales, lo que son la punta lógica y el osciloscopio, con equipos y placas reales. O sea, todo lo que vamos prácticamente a ustedes ver en la capacitación, todo ese material lo tengo grabado. ¿Para qué? Para que usted en el curso no esté tan preocupado porque es mucha información, sino que usted posterior al curso pueda seguir estudiando, que eso es muy importante. O sea, todo lo que usted va a ver allí, usted lo va a poder repasar de repente. Si quiere ir directo a la clase del display, lo va a poder ver, y así sucesivamente. Usted va a tener un acceso a un montón de clases donde pues va a ver, por ejemplo, la parte de audio. Ahí tenemos la parte de audio y su funcionamiento como tal. Igualmente todo funcionamiento llevado a la parte práctica también, donde usted va a poder hacer todos los repasos correspondientes. Entonces, allí es donde pues, le hacemos la cordial invitación a que estén en Bogotá, y les garantizamos que van a aprender un montón y cosas diferentes. Si vieron algo diferente en esta clase de unos 30, 40 minutos, imagínense lo que va a poder ver en toda la capacitación completa. Sí, total, muchachos. Entonces, pues queremos agradecerle a Aníbal García, pues la invitación que le hicimos aquí a poder dictar esta formación avanzada de reparación de equipos Android, ya que la agenda de él también es un poco complicada, ¿no? ¿Cuántos países has visitado este año, Aníbal? Bueno, este año estuvimos visitando 12 países y el próximo año vamos a estar un poquito más también. Y Imagínate. sí, el próximo año nos va a tocar también parte de Europa y bueno, vamos a estar allí compartiendo un poquito de cosas nuevas como tal. Sí, sí. Aquí en esta charla, mira, quiero mostrarles, acá tenemos algunos colegas de México. Queremos agradecerle aquí al colega de México que se conectó, José Carpintero. Tenemos el colega Mario González. También tenemos a alguien de Italia aquí, mire, la colega, mire, ya las mujeres han ido incursionando en la reparación, Magdaleno. Y tenemos al colega Albert Quiñones de México también. De Ecuador tenemos al compañero Alfredo, bienvenidos. Y tenemos aquí al colega Anthony también de Ecuador. Entonces, eh, igual les vamos a compartir pues esta grabación en redes sociales. La idea es que en verdad pues se motiven a realizar la capacitación. Vamos a hacer una fase nivelatoria para ayudarle aquí a los colegas a todos estos colegas que de pronto han olvidado cosillas o necesitan un repaso. Vamos a hacer esa nivelación entre el 12 y el 16 de enero, y la capacitación presencial acá en Bogotá va a ser del 26 al 30 de enero. Entonces, tenemos acá un excelente equipamiento, herramientas nuevas, actualizadas, equipo de reparación por alumno, porque nos interesa que esta competencia de reparación no sea viendo, sino que ustedes sean reparando. Como dice Aníbal, pueden traer sus teléfonos dañados. Vamos a tener también teléfonos aquí dañados para hacer la clase más práctica, ¿no? Entonces, ¿qué modelos podemos traer a la charla, Aníbal? Pueden traer cualquier equipo que ustedes de repente quieran aprender para diagnosticarlo, o que de repente tengan algún tipo de que ya, bueno, estén reparándolo y se les complique también. O sea, cualquier tipo de falla igualmente. Vamos a estar, la idea es, entre más fallas estén documentadas, mejor. Y igualmente vamos a estar seleccionando algunos teléfonos por grupos, y los otros los vamos a revisar entre todos también, que eso es muy importante. Y la idea es que traigan equipos, porque a la final, si ustedes llevan equipos, van a poder poner en práctica todo lo enseñado, que eso es lo importante. Lleven equipos, si llevan un equipo para reparar, pues lleve sus placas donantes y allá los esperamos. Bueno, muy bien. Además nos tiene algo muy especial, Aníbal, es un acceso a todo su repertorio de archivos. ¿Cuánto llevas haciendo este repertorio de manuales, Aníbal? Cuéntanos. Pues, El esquemáticos.com lo tenemos desde pandemia, desde diciembre de 2019.
Pues ha sido una de las páginas, pues número uno posicionada en Google de temas esquemáticos, y pues es una de las que te permite descargar los esquemáticos y que te queden a ti. A la diferencia principal de las otras herramientas es que las otras herramientas funcionan como un acceso online. Esta te permite descargar pues toda la información. Ahorita agregamos todo lo que es el seguimiento lineal, o sea, donde puedes hacer los WarViews para seguimiento de líneas, ya los puedes descargar y tenerlos tú como tal. Y agregamos todo lo que es de consolas de videojuegos, tarjetas gráficas, notebook, drones también se agregó recientemente. Y bueno, tenemos una recopilación de un montón de información allí. Oye, Los buenísimo. alumnos van a tener un acceso durante un año a lo que es la plataforma de esquemáticos. Cuando esta capacitación junto al Politécnico, junto a formación estructural, junto a Aníbal, vamos a tener el acceso por cuánto tiempo? Por un año. Por un año, muchachos, imagínense. Es una gran ventaja para que ustedes puedan masticar todo el proceso y puedan seguir estudiando. Hay cartas de fallos allí, me imagino también. Cartas de Sí, fallos. sobre las cartas de fallos, estamos pronto a lanzar una actualización para, para el mes de marzo, Ok. donde vamos a Bueno, tener la parte de las cartas de fallo y vamos a tener software y BIOS. ok, mira, aquí a través del chat, muchachos, pueden hacer las preguntas. Tenemos aquí el colega William Eugenio. Saludos, ingeniero. Em, Aquí pueden escribir de dónde se conectan, muchachos, los colegas que no se conectan de Bogotá, los colegas que están fuera del país, para que se programen en esa fecha. Aquí cerca hay un hotel económico, bueno, bonito y barato. Nosotros les ayudamos con la ubicación. Pregunta aquí el colega Diego Edison que cuánto vale la capacitación. Realmente esta capacitación, pues como se dice vulgarmente, no tiene precio de la calidad de la capacitación, pero normalmente está en 1.500.000, pero vamos a estar aquí con un precio oferta para que se inscriban antes de terminar el año de 1.000.000 de pesos. Precio oferta de 1.000.000 de pesos antes de que termine el año. Pueden separar su cupo con 500.000 pesos y los otros 500 al inicio de la capacitación. Entonces, vamos a estarlos conectando, ya nuestro equipo de asesores comerciales les va a estar conectando. Vamos a tratar de ir haciendo un grupo WhatsApp también para resolver algunas inquietudes, algunas dudas y puedan, la institución, es una institución reconocida hace 23 años, se va a dar un diploma de esta especialización con el aval del Politécnico Industrial Nueva Colombia, explícitamente como una especialización, o sea, una especialización normalmente en una universidad que es de alguien que ya ha hecho un pregrado, que es ingeniero, que es abogado, que es médico, y se va a especializar en algo concreto. Nuestros técnicos en reparación de celulares ya tienen su matrícula profesional en reparación de celulares. Oye, Aníbal, este modelo es único en Latinoamérica, te cuento. Sí, Nos claro, llaman, es sí, único. nos llaman de México, de Ecuador, se ha certificado gente de otros países. eh, este certificado ya técnico como tal, los que hagan un proceso ya de muchos créditos, se les da el certificado y el aval como técnico en celulares, ¿sí? Pues ya luego les explicaremos que esta capacitación también les va a sumar créditos para los colegas que quieran convalidar no solamente esta capacitación, sino otras que hayan hecho para obtener un certificado avalado como técnico en celulares, puedan apostillarlo a cualquier país y puedan obtener su matrícula profesional. Como un abogado, un médico, un ingeniero, esto dignifica la profesión, le sube la imagen y nos ven como verdaderos profesionales de la reparación. ¿No? ¿Qué opinas tú de esto, Aníbal? ¿No te parece importante para el gremio? Claro, es que siempre, o sea, nosotros en el tema de las capacitaciones a nivel de telefonía, muchas veces el 80% de las capacitaciones se hacen de manera informal. Y Sí, la diferencia en este caso es que van a tener un aval directamente, donde ya el certificado viene a tener el peso. Por lo general, el certificado viene siendo como algo significado, pero en este caso cambia porque tiene un valor y peso, en el cual pues ya es un plus para todos los asistentes. exacto, exactamente. Entonces, muchachos, no se pierdan esta oportunidad. Instructor internacional, formación estructural junto al Politécnico Nueva Colombia.
en Bogotá. Vuelvo y les muestro aquí la imagen para que memoricen las fechas entre el 26 y 30 de enero, ¿sí? Vamos a hacer una nivelación virtual para los colegas que quieran repasar y no entren tan desubicados a la formación avanzada, que va a estar entre el 12 y el 16 de enero de forma virtual y presencial del 26 al 30 de enero. Entonces, no sé si algún colega tenga alguna pregunta, aquí por el chat nos pueden escribir. Un otro colega dice acá, el colega José González, excelente. Saludos, excelente. Bueno, muchachos, entonces, pues no queremos trasnocharlos mucho. Muchas gracias, Aníbal, por esta gran introducción. De verdad que va a ser un éxito esta formación. Tenemos otras sorpresas adicionales que les iremos contando ahí por nuestras redes sociales. Aníbal, no sé si quieras ya despedirte aquí de los colegas que ingresaron hoy. Bueno, muchachos, agradecerles allí por estar aquí presentes y decirles que, bueno, prepárense mucho, viene mucha información. Sí les puedo decir que yo por lo menos en mi caso personal, tengo ya entre 6 a 8 meses ya documentando información de nuevos equipos, así que van a tener todo de primera mano, van a comenzar el año con mucha información nueva, sobre todo en equipos Xiaomi, Huawei, Honor, Motorola, donde hay un montón de información recopilada que hemos obtenido en comprar equipos, hacer estudios y demás. Así que van a llevarse mucha información que van a poder sacar provecho en los laboratorios. Vienen nuevas tecnologías, equipos con doble conector de batería, con carga dual. Entonces hay que estar preparado para esos procesos de diagnósticos que no es que sean más complejos, sino que necesitamos estar documentados para poderlos hacer de una manera más rápida y eficiente. Así que bueno, los esperamos en la capacitación en Bogotá del 26 a 30 en el Politécnico. Bueno, muchas gracias, Aníbal. De verdad que fue un placer tenerte aquí en esta pequeña introducción y, y esperamos pues tenerte muy pronto por Bogotá. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, colegas. Bendiciones a todos. Nos veremos en otra oportunidad. Bye bye.